Buenos días, les digo que vayan buscando en Primera de Corintios, capítulo 6. Bienvenidos todos, muchas bendiciones. Vivimos en una sociedad materialista. Y en esta sociedad materialista se ha levantado el negocio de los pleitos, de las demandas. El concepto de juicio se ha distorsionado, porque muy frecuentemente no se busca hacer justicia, sino sacar provecho, obtener dinero. La idea detrás de estos negocios es siempre vivir a costilla del otro, como decimos. ¿Cómo le puedo sacar dinero al otro? Necesidad de sacarle dinero legalmente a la gente. Ese es el contexto en que estamos viviendo. Y en este contexto que vivimos, quiero hacer dos observaciones, iglesia. En primer lugar, nuestra tarea es siempre obrar como cristianos en todo tiempo. Aunque haya esta tendencia a ganar dinero fácil de todas las formas. Sujetarnos a los valores cristianos, a los principios del reino. Esa es nuestra tarea como cristianos. Es lo que nos exhorta la Biblia. No debemos sumarnos a esa corriente que hay de hacer pleitos por todos y tratar de obtener ganancias sobre otros. Realmente vamos a estudiar lo que nos dice la Escritura. Y sobre todo aún entre nosotros. No debería ocurrir. Y en segundo lugar, otro contexto que estamos viviendo es que no podemos pasar por alto que hay mala intención en muchas personas. Se sobran los malintencionados. Jesús, al comisionar a sus discípulos, le dijo que fuéramos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y Jesús enviaba a sus discípulos, dice que nos enviaba como ovejas en medio de lobos. Vivimos en una sociedad que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los que están fuera de nosotros están con una lupa buscando a ver cómo nos señalan las faltas más grandes. Y eso que dicen que son cristianos. Para hallar faltas en nosotros. Y muchas veces malintencionados. Porque no entienden lo que la Escritura dice, que nos arrepentimos de nuestros pecados. No somos diferentes del mundo en el sentido de que seguimos siendo seres humanos, seguimos cometiendo errores, seguimos pecando, pero un día le dijimos al Señor que nos perdonara, que nos arrepentimos. Y que siendo cristianos, Jesús mismo le dice que quiso lavarnos los pies, porque íbamos a seguir constantemente en este mundo caminando y contaminándonos en él. Por tanto, en la oración del Padre Nuestro, como estudiamos los jueves, tenemos que decir siempre perdónanos, perdón, no de aquel pecado original de que ya nos arrepentimos una vez y que recibimos salvación, sino de nuestros errores diarios, nuestros pecados diarios, de nuestra falta. Y el Señor, como ya vimos en el estudio pasado, nos perdona, como aquel en la disciplina de la iglesia en Corinto, que después al cabo del tiempo fue recibido nuevamente por su arrepentimiento, por su lloro, por su tristeza. Vuelve a los caminos. Tenemos en la Biblia del Padre que recibe a su hijo pródigo también perdido. Dios siempre nos recibe con brazos abiertos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero dice que Jesús nos advierte que estamos como ovejas en medio de lobos. Por tanto, debemos ser ovejas prudentes, ovejas avisadas, ovejas despiertas, ovejas con discernimiento, mansas, pero a la vez astutos. Tenemos que vivir así en este mundo, en este contexto que nos rodea, de la gente ver cómo se aprovechan de los demás. No hay duda que también un día quisieran aprovecharse de ti y de mí y sacar provecho de nuestras situaciones. Y es que el espíritu que gobierna a la sociedad es de materialismo, de aprovecharse unos de los otros. Es un principado de tinieblas. Quien gobierna en este mundo es el príncipe de tinieblas, el príncipe de este siglo. Es quien controla a la sociedad y ha dejado a la iglesia para que sea luz y sal en medio de la tierra. Y este principado de tinieblas, cuando ve la posibilidad de manifestarse sobre algún cristiano, lo va a hacer sin misericordia. Lo va a hacer tratando de aplastarnos, lo va a hacer tratando
de destruirnos. Pero tenemos un Padre de misericordia, un Padre que nos entiende, un Padre que aunque el mundo no nos entienda, si nos arrepentimos nos recibe. Y recibimos el perdón de Dios. Por eso les invito a buscar, con este contexto que les he explicado, que estamos viviendo, a lo que estaba pasando en la iglesia, ahí en Corinto, en la carta a los Corintios, en el capítulo 6. Vamos a buscar del versículo 1 hasta el 8 y vamos a leer el versículo 12 separadamente. 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 8 y después el 12. Dice: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlo lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos? Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante los incrédulos. Ciertamente ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el de ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y el versículo 12: todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a vivir en medio de una iglesia que donde no haya pleitos, contiendas, divisiones. En toda tu iglesia en general, y donde no andemos con libertinaje, sabiendo de que tenemos libertad en Cristo, pero muchas cosas que nos permite esta libertad, tú nos dices que no nos conviene. Y nos has dejado ejemplos de fracasos de héroes de la fe, testimonio, para que, oh Señor, no caigamos en esos errores. Ayúdanos a levantarnos cuando lo necesitamos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta iglesia, como hemos venido estudiando, si se da cuenta, tenía muchos problemas y hemos predicado sobre ello. División o contienda por preferencia de líder. Yo prefiero a un líder, yo prefiero al otro. Y tenían 4 grupos formados ahí en la iglesia. Tenían infiltrados también a falsos maestros, a los que el apóstol Pablo le llama un poco sarcásticamente superapóstoles. Y se dejaban guiar por esas falsas doctrinas dentro de esa iglesia. Tenían ese problema. Tenían un caso de inmoralidad que debían disciplinar, y que vemos que Pablo les manda que lo disciplinen, y de personas que después regresa perdonada, como vimos también en un sermón. Y ahora examinaremos los pleitos en medio de esta iglesia y su falso concepto de la libertad cristiana. De ahí que he titulado el mensaje: no pleitos y no todo conviene. No pleitos y no todo conviene. Si vamos al versículo 7, la primera parte dice: así que, por cierto, es ya que una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea que si ellos tenían pleitos entre ellos, eso era bueno. Ya dice que eso es una ¿qué? Una falta. Es una falta que los cristianos tengan pleitos entre sí. Ya vimos anteriormente cómo hemos enseñado cuando el sermón de la disciplina en amor, cómo el paso es cuando conocemos que un hermano
está en error, en pecado, hablar con él en privado. Decía, como en la familia se deben ventilar los asuntos en privado, y no queremos que las cosas salgan al aire. Ese es el primer paso, ventilarlo en privado. Y si ahí ya se arrepiente este hermano en Corintios, les decíamos, ya había que dejarlo ahí. Él se iba a arrepentir, le iba a romper con esa relación, él iba a regresar a los caminos. No iba a seguir al segundo paso buscando los testigos, ni presentarlo al tercer paso y llevarlo a disciplinas de la iglesia. O sea que ya un hermano, como se da cuenta por sí solo, como el hijo pródigo, que debe regresar al padre, que estaba comiendo ahí la comida de los cerdos, y regresa, ya es suficiente. Bastante ya tristeza tuvo de todo lo que pasó. Es hora de que la iglesia lo reciba en amor. Y lo triste que esta iglesia tuvo que hacerlo en el tercer paso, en el paso de la disciplina, de la expulsión, y entonces después, aún así después regresa. Si se hubiera hecho desde el primer paso de un hermano que lo hubiera hablado con él, ya él quizás hubiera rectificado. A lo mejor no sabemos, estamos hablando hipotéticamente, porque lo que vemos en la Biblia es que tuvo que ser expulsado y después regresa. Y hay un error de base, es que si realmente debiéramos hacer todos estos pasos para evitar que un hermano tenga problemas, también ellos no lo estaban haciendo. Además de eso, tenían problemas delante de los jueces, entre ellos, y vinculaban y resolvían su situación entre ellos, ya no en la iglesia, o entre hermanos uno a uno, con dos testigos en medio de la iglesia. No, vamos a los jueces. Y entonces, dice, eso ya es una falta, que tengan pleitos. A esto se refiere a pleitos o una demanda. Por eso hablamos que hoy estamos en la época de la demanda. Bueno, en Corinto aún los hermanos de la iglesia se demandaban uno a otro y tenían pleitos uno con otro delante de los jueces. Pero ¿por qué se estaban peleando? ¿Por qué estaban yendo a los jueces? Porque había quizás intereses, codicias, envidias. Había algo que realmente no estaba movido por el Espíritu de Dios. Cuando vemos esto, sabemos que eso no está obrando ahí el Espíritu de Dios. En medio de las divisiones en grupos, en medio de los pleitos, ahí no se mueve el Espíritu de Dios. Hermano que se levanta en pleito contra otro hermano y pone jueces paganos para resolver el asunto. Por eso es que después vamos a ver lo que Pablo dice. En otras palabras, ¿qué le estamos diciendo al juez, a la corte del mundo? Que el Espíritu Santo, ¿para qué lo tenemos? No nos sirvió para nada el Espíritu Santo si no somos capaces de resolver. Hay otras personas que son más sabias que resolver nuestras situaciones entre nosotros. Que eso de la mente de Cristo, que el cristiano tiene la mente de Cristo, eso no es verdad. Yo lo sé. Yo debo la mente de Cristo, debo discernir todas las cosas, debo tener sabiduría, debo ser como una oveja, como decía, astuta, pero no. Estamos diciendo que es mejor que lo decidamos, no con la mente de Cristo, no con el Espíritu Santo, sino con la sabiduría del mundo. Que eso de que hay amor cristiano es una farsa, no nos amamos los unos a los otros. Que eso de que hay comunión entre los hermanos, eso es una hipocresía. Eso es lo que estamos diciéndole al mundo, le estaba diciendo esta iglesia cuando iban esos pleitos ante los jueces. Que eso de que Dios transforma los corazones, que somos nuevas criaturas, que eso realmente no existe. Cuando recurrimos a situaciones externas a la iglesia para resolver nuestros problemas internos. Realmente Pablo dice, pero eso es una falta. Es una falta que hayan llegado a ese extremo. Pablo afirma que esto ya era inaceptable dentro de la iglesia. Y luego pregunta si no hay nadie con sabiduría dentro de la iglesia para resolver el problema dentro de ellos antes de tener que litigar por medios paganos. ¿Qué dice el versículo 5 y 6? Dice que se lo decía para avergonzarlo. Para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto, ante los incrédulos. No hay un líder, no hay un anciano, no hay un hermano lleno del Espíritu Santo en el cual usted pueda consultar con él.
y ver, plantearle, mira, tengo una situación con este otro hermano, vamos a ir juntos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a orar. Vamos a confiar que el Espíritu Santo va a obrar. Vamos a buscar el amor cristiano. Eso es lo que debemos hacer. Pero muchas veces no se hace porque no hay perdón. Y si no hay perdón, y perdón genuino, con todas las implicaciones que lo que significa perdonar, no hay posibilidad entonces de solución. Cada cual se cierra en su posición. Hay un dicho que dice que donde uno dice no, ya dos no pleitean. Si uno dice no, ya no hay pleito entre dos, porque ya uno dijo no. Uno sufre, como dice Pablo, uno sufre el agravio. ¿Por qué mejor no sufre el agravio? Dice ahí, ya mejor, y por el amor, uno tiene que ceder para evitar dar un mal testimonio y ir a juicio ante tribunales paganos. Uno tiene que perdonar al otro, y lo mejor es que se fueran los dos, que se perdonaran, que sufrieran el agravio, que llegaran a un acuerdo. Pero si de los dos no, por lo menos uno, no habrá uno que perdone, que sufre el agravio, que deje las cosas como están. Eso es lo que soltaba el apóstol. Y en el versículo 2 y 3 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si Dios ha puesto a los cristianos en el reino, cuando Cristo venga, a que juzgaremos al mundo. Una diferencia entre un hermano es una cosa pequeña comparada con el juicio que el Señor hará al mundo. Nos dice también: ¿o no sabéis que hemos de juzgar incluso a quién? A los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? No seamos capaces de juzgar la diferencia entre uno y lo otro, para andar en demandas, en pleitos, en juicio. Ya no solamente las divisiones, que a veces se ven en las iglesias que se dividen, se separan, como tenían ellos ahí a punto de dividirse la iglesia en Corinto, que estaban realmente en divisiones. Ahora también yendo a juicios personales entre hermanos. Vamos a juzgar al mundo, a ángeles, y no podemos juzgar cosas tan triviales. Creo que eso es un llamado a la iglesia a poder perdonarnos los unos a los otros, a poder solucionar los problemas que tenemos unos con los otros, sin tener que llegar a juicios externos a la iglesia. Seguimos entonces para los hermanos que están llegando a 1 Corintios capítulo 6, del 1 hasta el 8 y el versículo 12. Hemos estado hablando, ya cubierto estos primeros versículos, hablando de que hemos titulado el mensaje, repito, de no pleitos y no todo conviene. No debemos, Pablo dice que es una falta que los cristianos se estén acusando unos a otros y llevándose unos a otros delante de los tribunales. Pero otra cosa que pasaba allí, como ustedes se han dado cuenta, con las divisiones en grupo, con los dones que ellos tenían, con la aceptación y la falta de disciplina dentro de la iglesia, es que ellos practicaban un libertinaje. Para ellos todo estaba bien. Tenían un falso concepto de la libertad. En el versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mucha gente tiene, cuando compartimos muchas veces el evangelio, visitamos, tiene un falso concepto acerca del cristianismo cuando nos dicen: no, el cristianismo o otra religión, pero en este caso el cristianismo es la religión del no se puede. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y en parte creo que también la iglesia ha tenido responsabilidad cuando muchas veces ha sido legalista en extremo, en asuntos que no son básicos, no son de principio. Ha establecido preceptos que no lo establece la Escritura, y en eso hemos pecado. Pero tenemos a veces ese falso concepto que muchas veces dicen: no, quizás no quieran asistir a la iglesia porque lo ven usted y a mí, que ustedes son las personas del no se puede. No es tan así. Es que a veces todo me es lícito, pero en aquellas cosas que usted ve que yo no hago es porque yo pienso que no me conviene. No es porque no lo pueda hacer, porque creo que es mejor para mi vida, para mi familia, para la iglesia.
no tanto en el sentido de que no lo pueda hacer. Y eso se ha de discernir ¿cómo? Espiritualmente. No se puede discernir carnalmente. Porque si decimos que libertad es hacer lo que se me antoja, sin ningún parámetro, restricción, realmente eso no es una definición de libertad. Usted y yo sabemos que no podemos hacer lo que queramos, ¿verdad que no? Tenemos una serie de leyes establecidas que limitan nuestro comportamiento. Incluso usted lo puede hacer, pero viola una de esas leyes y puede tener consecuencias, hasta del tráfico. O sea que hay consecuencias cuando se viola la ley del hombre, pero también cuando violamos la ley del Señor. Hay consecuencias para nuestras vidas, así que por eso es que no todo conviene, aunque tengamos libertad de hacerlo. Y le decía Pablo eso a la iglesia en Corinto. Más bien, un concepto de libertad que creo que es correcto es el que dice que la libertad es la capacidad y posibilidad, no de hacer lo que quiera, sino de decidir y hacer lo contrario a lo que estoy haciendo. La libertad es la capacidad de hacer lo contrario a lo que estoy haciendo ahora. Eso es libertad. Por eso le dio la posibilidad a Adán y Eva de que comieran del árbol. Tenían la libertad de hacerlo. Ellos estaban en una situación que no estaban comiendo, pero tenían la posibilidad de comer. ¿Y qué decidieron? Comer. Entonces la libertad es la capacidad de hacer algo diferente a lo que estoy ahora. Y quizá el hacerlo, ese tipo de libertad sea negativo, como en el caso de la entrada del pecado. El no hacer aquello hubiera sido más positivo, pero decidieron comer del árbol. Y podemos orientar también esto en lo que es la voluntad de Dios, o cuando clamamos por nuestros familiares, porque las personas acepten a Cristo. Ellos aceptan o no aceptan a Cristo. Nosotros transmitimos el mensaje y queremos que venga su reino. El Señor nos manda a orar para que el reino del Señor venga a sus corazones. Pero ellos tienen que arrepentirse de los pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros orar para que el Espíritu Santo obre en los corazones, los convence de pecado, justicia y juicio. Algo que solo el Espíritu puede hacer. Solo el Espíritu puede levantar a los muertos. Pero en ese proceso que todo ocurre junto, en que el Espíritu trabaja y el hombre dice sí, aún todavía no podemos definirlo bien, es un misterio, como ocurre, es un milagro, la persona nace de nuevo. Y ahí ella tiene que confesar a Cristo como Señor y Salvador, o no hacerlo. Por eso puede posibilidad de hacer algo contrario a como está, o quedarse como está, pero tiene la libertad. Y ya es que cuando aceptamos a Cristo, en lo referente a la voluntad de Dios, el cristiano tiene la posibilidad de ser niños como la iglesia en Corinto, que solo se le puede dar leche. Pablo quería darle vianda, aunque Dios le había dotado con muchos dones, o madurar. Podrían quedarse como están, hacer la voluntad de Dios, que crezcamos en madurez, en obediencia, en santidad, o no, o quedando como niños. Aún en el hacer la voluntad de Dios, usted tiene libertad. Claro, nos perdemos las bendiciones de cuando estamos en su presencia, de cuando vemos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando Él obra. Pero en cuanto a este concepto, usted tiene la libertad de decir: no voy a hacer la voluntad de Dios en este aspecto de mi vida, ni en el otro. Yo voy a escoger de esta palabra como un buffet, que me gusta y que no me gusta, y voy a hacer lo que me parece. No está tu vida alineada completamente con los principios bíblicos. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces usted decide muchas veces no hacer la voluntad de Dios. Entonces tienes libertad. No es que somos aquellos de que no hacemos esto, no hacemos lo otro. Cuando decidimos hacer algo en esa libertad, es porque decidimos y el Espíritu obra en nosotros para hacer lo que más nos conviene, lo que edifica a su pueblo, lo que edifica a su iglesia, lo que edifica a la familia, o deberíamos hacerlo. Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Usted es libre, todo es lícito. Hermano, vamos a las cosas más sencillas. Esta es la persona que muchas dicen: el no esto, no lo otro. Dice Pablo que aún él tenía la noción de que podía ser dominado por cosas. Y él dijo, sin su voluntad, en el poder del Espíritu, él quería que no lo dominara. Yo no me dejaré
O sea, podía dominarlo por él que él estableció con la ayuda de Dios, a que no iba a dejarse dominar por ninguna. Y todo es lícito. En cosas sencillas, usted puede tomar café y dejarse dominar por el café. Y aquí dice, no, yo no me dejaré dominar por el café. Entonces, si alguien no toma café, es porque no puede tomarlo. No es porque a él no quiere que el café lo domine. Hay personas que toman el desayuno y ya, pero hay personas que tienen que tener la cafetera todo el día montado. Está dominado por el café. Y para eso yo no me dejo dominar por ninguna cosa. Hay personas que saben que parecen de gula y es comer y comer. La comida lo domina. Yo no me dejaré dominar por las comidas, de mi plan. Y aún el médico a veces dice, no tomen café por la acidez, por la gastritis, no te conviene. O no comas tanto por el colesterol, o porque este alimento tiene grasa y debes tener una dieta más balanceada. Entonces, hasta a veces para nuestra salud no nos conviene. Cuanto más si vamos a cosas peores que nos pueden dominar, el cigarro o el tabaco. Yo conocí a veces y me extrañé de pastores allá en Cuba, ya de otra época, de otra edad, que fumaban por placer. No, me dio un poco a mí así, pero bueno, pero no se dejaban dominar. Quizás por disfrutar, tenían esa libertad. Pero yo preguntaría, ¿convendría como testimonio? No, pero bueno, eso no es el asunto que estamos discutiendo ahora. Pero hay quienes sí se dejan dominar y no pueden dejar de fumar. Y entonces el médico dice, no te conviene por los pulmones, hay una mayor predisposición para cáncer cuando fumas. Entonces, hasta el médico a veces dice que no, y cuando el cristiano hace algo que es diferente, entonces nos critican. Y es porque queremos seguir la voluntad de Dios, porque pensamos que eso no nos conviene, por diferentes razones bíblicas, de principio, de familia, de salud, que usted ha decidido decirle que no, pero no es la religión de que no puede. Hay quien puede tomarse una copita de vino. La Biblia dice que tomar es pecado, dice que emborracharse es pecado. Pero después viene el término, convendrá que me la tome delante de mi cuñado, de mi pariente, de mi hijo, que veo que tiene una tendencia alcohólica. Yo lo puedo dominar, pero si yo tomo con él quizás no lo pueda dominar y tenga que seguir tomando cuando salga de aquí conmigo. Entonces, por amor a él, quizás no lo hago. Son diferentes razones. No te puede dominar tampoco el alcohol. No debe emborracharse. Y muchas veces no se debe tomar por testimonio, porque no conviene para testimonio de otro, que quizás usted para, pero el otro después no puede parar. Y quizás porque dice, mira, porque el pastor tomó delante de mí, yo creo que yo sí puedo tomar y él no puede contenerse. Tú sí puedes contenerte, pero él después no debemos ser tropiezo para otro. Así que es importante la educación cristiana. Y toda educación va orientada a un fin. Nuestra educación cristiana va orientada ¿a qué? A un cumplimiento, a una exhortación, a la obediencia a los principios bíblicos. Todas las educaciones van a tener un objetivo de enseñanza, de doctrina, de filosofía de hombre, de adoctrinamiento, de principios filosóficos, de derecha, de izquierda, de cualquier tipo que se esté manifestando, de más libertad, de menos libertad, de libertinaje. Sí, toda educación que reciben nuestros hijos de cualquier tipo secular van a tener, no es neutra, va a tener una influencia. Así también la educación cristiana no es neutra, va enfocada a un fin, a hacer lo que nos conviene conforme a los principios bíblicos, que según las escrituras la persona pueda llegar a ser verdaderamente libre, a que pueda conocer la verdad, y la verdad lo hará libre por medio del perdón de sus pecados y la fe en Cristo, y puede decidir si quiere alcanzar esa libertad por la fe en Cristo, arrepentirse o no, o si quiere seguir en la esclavitud del pecado. Pero en nuestra educación cristiana, nuestro mensaje es que la persona pueda ser libre del pecado y después andar en obediencia a la palabra de Dios. Y el que lo escucha puede decidir qué hacer con ese mensaje. Pero una vez que uno es libre y tiene discernimiento de que hay cosas que convienen y otras que no convienen, esto es diferente. Hay diferentes razones que podemos aplicar y siempre tenemos que venir a la Biblia. Por eso dice el pasaje, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Para la mente madura, con discernimiento, el cristiano maduro sabe que hay cosas que no convienen. A veces a los niños, los que están comenzando en el evangelio, pues todavía no tienen discernimiento. Todavía no, el niño no sabe en nuestra familia que a veces hay que meter el dedito en el tomacorriente
le puede dar a él, como se llama, transmitir la corriente a él. Y por eso a veces se ve que en nuestras sociedades más modernas hay protectores para eso. En nuestros países no existía eso. Hasta los cables a veces estaban por fuera. Entonces ellos aprendían muchas veces por experiencia con ese peligro. Pero un cristiano ya, un adulto ya debe tener conciencia de que no debe poner la mano en la electricidad. O un niño no se le debe dar un cuchillo, un arma, porque puede peligrar si se cae en un accidente. Entonces, así mismo, muchas veces un cristiano que comienza todavía cae en las cosas y porque no tiene discernimiento para saber que lo que está haciendo no conviene. No conviene porque es pecado, porque no conviene, porque no edifica. Es más, el apóstol dice que no pueden dominarlo. No me dejaré dominar por ninguna. Y está claro que cuando algo te domina, pierdes la libertad en esa área. Cuando algo nos domina para no hacer la voluntad de Dios, lo que dice aquí, hemos perdido la libertad de andar en los principios bíblicos. Jesús dice, el que peca es esclavo del pecado. A usted Dios le libertó del poder del pecado, pero usted quiere seguir siendo niño, usted no ha crecido, usted no tiene discernimiento espiritual, usted le está diciendo no a la voluntad de Dios en determinadas áreas que está leyendo que no te conviene, y tú dices, no, pero yo creo que sí me conviene, yo soy más sabio que lo que dice la palabra de Dios. Y después vemos que realmente ocurren cosas tristes. Y entonces en esa área no es que sea esclavo del poder del pecado, usted se aceptó a Cristo de verdad, pero hay un área entonces que cae porque te dejaste nuevamente someter a la esclavitud del pecado por la desobediencia. Ya no eres más libre en esa área, volviste a la esclavitud en esa área. Procura entonces deshacerte de ese pecado, como le soltaba aquel cristiano ahí, el apóstol Pablo, a la iglesia en Corinto. Si quieres volver a ser libre en esa área que todavía estás esclavo del pecado, el Espíritu Santo ahí no está trabajando. En esa área no está fluyendo el poder del Espíritu Santo. Yo a veces he visto a cristianos y tengo mi doctrina un poco diferente, en que yo creo que hemos recibido, cuando el Espíritu Santo nos sella, ya hemos recibido todo lo que tenemos que recibir del Espíritu Santo. Él nos llena completo, Él nos viene completo, no viene en pedacitos. Entonces a veces, y la Escritura nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Hay veces que usted escucha y ve que es clamar para tener una experiencia esa de éxtasis, de caerse, de recibir más del Espíritu. No vamos a recibir más del Espíritu. Yo respeto y Dios puede ser libre y eso puede orar como Él quiera. Pero cuando yo lo que creo cuando Dios dice su palabra, que seamos llenos del Espíritu Santo, es que cada área de mi vida Dios la esté entregando al Espíritu. Que no haya área en mi vida que Él no esté llenando, como una vasija, con interconexiones, que Él esté bajando, llenando todas mis áreas, y en cada área se llene más, y no esté entregando. Yo porque no quiero entregar una área, porque quiero todavía mantenerla bajo el trono mío, y no dárselo al trono de Jesucristo. Es como una ilustración de una casa, que tú le dices, sí, Espíritu Santo, estás aquí conmigo, pero la llave del baño no te la voy a dar. Mira, está aquí, en la sala, el cuarto, y los cuartos uno solo. También puede poner la llave a otro cuarto. ¿Tiene libertad el Espíritu ahí? ¿Está llena esa casa del Espíritu? Tú le estás diciendo a dos llaves que no entren, a dos habitaciones. Así muchas veces no es tener una experiencia, y si estamos en pecado, si estamos en lugar haciendo cosas que no nos convienen, podamos tener una experiencia de ese tipo, y quizás sea emocional, pero el Espíritu no está obrando con libertad en esa área que tú se la estás entregando. Pero si nos arrepentimos, sí, Él te perdona y vuelve a llenar esa área y nos restaura. Esa es la diferencia del cristianismo, que siempre hay oportunidades para rectificar, para volver a su presencia, para andar en Él. Hacer lo que te conviene es una falsa libertad. Hacer solo lo que a ti te conviene, porque no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo conviene. Pensar que todo, o a la libertad de hacer todo lo que tú quieras, como te dije anteriormente, no todo conviene. Así que muchas veces hay cosas que tú crees que te convienen, que no convienen. ¿Y cómo la buscamos? Con el espejo. Nosotros es el espejo de la palabra, que muchas veces está en contradicción con lo que hemos aprendido en la escuela y en la sociedad. Tienes que entender que no todo conviene. ¿Cómo sabemos cuando algo no conviene?
Bueno, quizás le voy a dar alguna pista. Primero, no te reportan nada positivo para crecer en esa área. Si no creces, estás perdiendo el tiempo. Esto que estoy haciendo, ¿crezco yo con eso? ¿Me es saludable? ¿Me compete hacerlo? O sea que algo positivo, y repito, positivo conforme, no a lo que tú creas que es lo que te conviene, conforme a la escritura. A veces que tú crees que algo es positivo, pero es conforme a la filosofía, que afuera todo es positivo, todo lo que tú crees que es bueno y sienta lo puedes hacer. Estamos hablando lo que dicen los principios bíblicos. En segundo, puede ser que es un factor de distracción, te estás desconcentrando de tu objetivo, te están desviando del objetivo de crecer más en la vida cristiana, tu objetivo de madurar en la familia, con tu esposo, con tus hijos, en la familia cristiana. Te estás desviando de una madurez familiar. Y tercero, si no reporta nada positivo, quizás es una distracción que está desviando de un objetivo. Entonces también puede que te lleve a una relación pecaminosa, a lo que ya la Biblia llama pecado. Fíjate que podemos estar, los primeros 2 puntos no dije que era pecado, es que no te reporta nada positivo. ¿Para qué haces eso? ¿Qué tiene de positivo? Lo segundo, ¿por qué haces eso? Si te estás distrayendo y el objetivo que tú quieres alcanzar, te estás desviando de ese camino. Entonces el tercero, con esas 2 cosas ya, es como con Eva. Vio que era bueno para comer, hermoso a la vista, para alcanzar sabiduría. Entonces, primero la vista, primer paso. Segundo, lo tomó, todavía ahí podía aguantar. Pero tercero, lo comió. Y la tentación sigue siendo la misma, como también dimos en la clase de Mateo cuando estábamos aquí en los jueves. Sigue siendo la misma astucia del enemigo. Nos tienta con los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y después entonces comemos. Ya estamos en la tercera etapa. De modo que si alguien te invita a algún lado, a alguna actividad, a alguna conversación, antes de decidir, sí, voy a ir, piensa, ¿te conviene? ¿Te edifica? ¿Creces en el Señor? ¿Esta actividad glorifica a Dios? ¿Esta actividad te acerca a Dios o te lleva a pecar? Antes de decidir, sí, por embullo, por influencia, por amistades, piensa si conviene, si edifica, si glorifica a Dios, si no te nos conducirá al pecado. Si la respuesta es no, entonces ¿por qué lo haces? ¿Por qué participas? Es triste, pero podemos caer. Quien quiera estar firme, mire que no caiga. Estamos todos siempre bajo esa disyuntiva, como estuvo David, muchas veces por estar distraído, por no estar buscando al Señor, por no estar enfocado en el objetivo. Vamos a aplicar ese principio en David. Era positivo que David estuviera en el balcón ahí, paseando. Positivo era que estuviera dirigiendo el ejército. Era más positivo. Era positivo que estuviera en el balcón mirando, distraído, cuando el objetivo de él era triunfar en aquella guerra. Estaba desviado del objetivo, mandando a los generales. Era positivo que estuviera entonces y mandara a buscar a la esposa de su general y luego consumar el acto con ella y luego mandar a matar a su marido. Pero aún con lágrimas Dios recibe a David. El Salmo 51 de arrepentimiento. Cuán bueno es nuestro Dios. Qué bueno es el Señor, que podemos volver a Él cuando estamos caídos. Cuando caemos nos recibe. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Sí, Dios. En conclusión, como iglesia debemos tener mucho discernimiento y pararnos sobre los fundamentos de la palabra, fundamentos cristianos. Debemos mostrar no solo un cristianismo de fe que diga soy cristiano, sino un cristianismo de vida comprometida, de vida de discípulo. Un cristianismo auténtico, que será mal visto, este tipo de cristianismo de vida comprometida, muchas veces mal visto por los de afuera porque nos dicen, es la religión del no, pero muchas veces también es mal visto hasta por los de adentro, que quieren vivir como los corintios, en una falsa libertad y libertinaje. Son tiempos difíciles
y los líderes y los miembros y todos debemos estar alerta. Una iglesia que tiene que estar alerta y no debe caer en la tentación de un mundo de pleitos, de demanda y de falsa libertad convertida en libertinaje. Una iglesia que con su testimonio glorifique al Señor. En el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Y si hemos caído, pidamos al Señor que nos levante y Él lo hará, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Que el Señor nos bendiga. Amén.